miércoles 7 de diciembre con ustedes el profesor Ramón Romero para estudiar juntos la lección número 11, los engaños del tiempo del fin, para memorizar. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, según de Corintios 11, 14 y 15. Gracias te damos, Señor, porque nos das la luz divina para poder enseñar a los demás las hermosas verdades de tu evangelio. Es en tu nombre que te damos las gracias. Amén. Para hoy miércoles, culto a la nigromancia y a los antepasados. Vamos a leer Primera de Samuel capítulo 28, desde el capítulo 28, desde el versículo 3 en adelante. Ya Samuel era muerto y todo Israel lo había lamentado y habíanle sepultado en Rama, en su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los encantadores y adivinos. Pues como los filisteos se juntaron, vinieron y asentaron campo en Sunam, y Saúl juntó a todo Israel y asentaron campo en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. Y disfrazóse Saúl y púsose otros vestidos, y fuese con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha separado de la tierra a los pitones y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme matar? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Que tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por mano de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares qué tengo de hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová, y es tu enemigo? Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí, pues ha cortado Jehová el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana seréis conmigo tú y tus hijos, y aun el campo de Israel entregará Jehová en manos de los filisteos. En aquel punto cayó Saúl en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, que no quedó en él esfuerzo ninguno, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndole en grande manera turbado, díjole, he aquí que tu criada ha obedecido a tu voz, y he puesto mi vida en mi mano, y he oído las palabras que tú me has dicho. Ruégote pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan que comas, para que te corrobores y vayas tu camino. Y él lo rehusó, diciendo, no comeré. Mas sus criados juntamente con la mujer le constriñeron, y él los obedeció. Levantóse pues del suelo, y sentóse sobre una cama.
Y aquella mujer tenía en su casa un ternero grueso, el cual mató luego, y tomó harina y amasóla, y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus criados, y luego que hubieron comido, se levantaron y partieron aquella noche. Bien, mis hermanos, vamos a la explicación. Vamos a explicar esto. El relato que la Biblia hace de la visita de Saúl a la mujer de Endor ha ocasionado sorpresa a muchos estudiantes de la Biblia. Algunos sostienen que Samuel estuvo presente en la entrevista con Saúl, pero la Biblia misma suministra bases suficientes para llegar a la conclusión de lo contrario. Si, como algunos alegan, Samuel hubiera estado en el cielo, habría sido necesario hacerle bajar de allí, ya sea por el poder de Dios o por el poder de Satanás. Y la pitonisa no tenía poder para traer a Samuel en el cielo en caso de que estuviera, porque estaría invocando al espíritu de Pitón para algo contrario a la palabra de Dios, para que se presentara una persona que supuestamente estaba en el cielo porque era buena. Nadie puede creer que Satanás tenía poder para hacer bajar del cielo a un profeta de Dios que se había opuesto a la adoración a los demonios a través del culto a los muertos. Así que Satanás no tenía poder para hacer descender del cielo en caso de que estuviera Saúl en el cielo, para honrar las hechicerías de una mujer impía como la pitonisa, es decir, la persona que invocaba los espíritus de los muertos, cosa perseguida por Dios en el Antiguo Testamento, tanto en Levítico como también en otros libros más de la palabra de Dios. Tampoco podemos concluir que Dios le mandó a la cueva de la bruja a Saúl, pues el Señor ya se había negado a comunicarse con Saúl a través de los sueños, a través del Urim, que estaba en el pectoral, o a través de los profetas. Estos eran los medios designados por Dios para comunicarse con su pueblo: los sueños proféticos, el Urim y los profetas. Así que no los iba a pasar por alto estos medios para dar un mensaje por medio de un agente de Satanás llamada la pitonisa de Endor, que era un territorio que pertenecía a la tribu de Manasés. El mensaje mismo da suficiente evidencia de su origen, porque su objeto no era inducir a Saúl al arrepentimiento, sino más bien a inducirle para que fuera, o para incitarle a ser destruido. Y tal no es la obra de Dios, sino la obra de Satanás, que quiere que la gente se suicide o que se mate. Además, el acto de Saúl de consultar a una hechicera se cita en la Biblia como una de las razones por las cuales fue rechazado por Dios y entregado a la destrucción. ¿Dónde encontramos eso? En Primera de Crónicas, capítulo 13 y 14, capítulo 10, versículos 13 y 14, dice así: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó al Pitón, preguntándole, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí.
este pasaje claramente dice que Saúl interrogó al pitón, es decir, al espíritu malo, y no al espíritu del Señor. ¿Por qué Dios no se comunicó con Saúl por los medios de sueños, Urim y también profetas? Porque Saúl había desafiado a Dios, había desobedecido a Dios y no mostraba arrepentimiento, porque el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo 51. Saúl no estaba arrepentido, por tanto no podía encontrar a Dios. De ahí que Saúl no se comunicó ni con Samuel, el profeta de Dios, ni con ningún otro medio, sino por medio de la hechicera se comunicó con Satanás. Y esto no podía presentar al verdadero Samuel, pero sí presentó uno falso. Satanás apareció en forma de Samuel cuando fue invocado por la pitonisa para decirle a Saúl que la pitonisa se había encontrado con Samuel, cosa que es mentira. Y esto sirvió para llevar a cabo sus propósitos de engaño. Casi todas las formas de hechicería y de brujería antiguas se basaban en la creencia de que es posible comunicarse con los muertos. Pero Dios se oponía a esto, porque los que practicaban las artes de la necromancia, es decir, la consulta a los espíritus muertos, aseveraban tener relaciones con los espíritus de los difuntos y obtener de ellos un conocimiento de los acontecimientos futuros. A esa costumbre de consultar a los muertos es que se refiere Isaías cuando dice Isaías 8:19: y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Así que esta creencia en la posibilidad de comunicarse con los muertos era la piedra angular de la idolatría pagana, porque se creía que los dioses de los paganos eran los espíritus de los difuntos deificados, y la religión de los paganos era así un culto a los muertos, y el culto a los muertos es el culto a los demonios. En Números 25, del 1 al 3, dice la Biblia: y reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y se llegó el pueblo a Baal Peor. ¿Sabe qué dice el salmista David en el Salmo 128? ¿Cómo eran esos dioses llamados difuntos? Dice el Salmo 128, se allegaron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Es decir, sacrificios que habían sido ofrecidos a los difuntos. De ahí que cuando se adoraba a los difuntos o se hacía el culto a los difuntos, se estaba haciendo el culto a los muertos. Y el culto a los muertos significaba sacrificio a los demonios. ¿Dónde dice eso? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:20, dice: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis participantes con los demonios. Y luego, el Salmo 106:37 dice que sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, a los ídolos de Canaán. ¿Quiénes eran los ídolos? ¿Quiénes eran los fieles difuntos? Eran los demonios que se personificaban en los muertos para presentarse como si estuvieran en el más allá recibiendo los favores del cielo. Hermanos, y hay que tener mucho cuidado, porque esta es la doctrina que se está enseñando hoy, de que realmente
los muertos están vivos en algún lugar. Por eso, la deificación de los muertos ocupaba un lugar preeminente en casi todo sistema pagano, como también lo ocupaba la supuesta comunión con los muertos, porque se creía que los dioses comunicaban su voluntad a los hombres y que cuando lo consultaban les daba consejos. De esta índole eran los famosos oráculos de Grecia y de Roma. Y nosotros sabemos que esa doctrina de la comunión con los muertos viene de la enseñanza del jardín del Edén de Satanás, que dijo: no moriréis. Y esa doctrina se ha diseminado al mundo entero, y nosotros fuimos llamados a desnudar esa mentira para que la gente vuelva al conocimiento de la verdad y la aplique y la obedezca. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. ¿Quién fue que se presentó en la presencia de Saúl, de la pitonisa? La Biblia, según hemos leído, era espíritu de demonio encarnado en la forma de Saúl, en la forma de Samuel, que había muerto, para que Samuel dijera lo que le pasaría al rey Saúl, cosa que al día siguiente murió en el campo de batalla en el monte Gilboa. Hermanos, mucho cuidado con entrar a ese terreno, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en el olvido. Mañana, si Dios quiere, continuaremos con este estudio, las personificaciones y otras apariciones, mañana jueves 8 de diciembre. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero, y dele clic a la campanita y suscriba a otros o recomiéndenos. Esto hará que más grande se haga el círculo de investigación sobre la palabra de Dios. Dios nos bendiga y nos guarde. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.